Hola, mi nombre es Juan. Te saludo con mucho gusto. En este pequeño video quiero presentarte la nueva Masterclass que estamos a punto de estrenar. Esta Masterclass la he titulado Excel con bases de datos de Access, gestionando las bases de datos desde Excel VBA. ¿Y de qué trata esto? Bueno, sencillo. Eh, en ocasiones tenemos archivos que se vuelven un poco difíciles de manejar cuando estamos utilizando Excel, quizá por la cantidad de registros, por la cantidad de información que estamos trabajando, la cantidad de tablas, de hojas, qué sé yo. Y de repente puede ser una buena idea o puede ser necesario ubicar nuestra información quizá en una base de datos y ya no en nuestro archivo de Excel. Entonces, en esta masterclass, lo que te voy a enseñar y en lo que vamos a trabajar es cómo gestionar una base de datos de Access. No importa que tú no tengas Access instalado, porque Access no viene en una licencia básica o en una licencia de estudiantes o en una licencia de hogar. Regularmente Access viene con las licencias profesionales del paquete de Office. Pero hemos considerado esa parte también y hemos incluido o vamos a incluir el código para que tú puedas crear una base de datos de Access. Al final del día no vamos a utilizar Access para gestionarla. Si tienes Access instalado, pues vas a poder verla o vas a poder gestionarla de la misma manera. Pero la idea de esta masterclass es que tú puedas trabajar con esa base de datos para almacenar tu información, para gestionarla, para borrarla, editarla, generar reportes y todo lo demás. Pero nos vamos a centrar en esta masterclass en cómo gestionar esta base de datos, cómo crear las tablas, cómo modificarlas, cómo agregarle campos o columnas, cómo generar consultas, cómo dar de alta información, cómo vamos a enviar información desde nuestro archivo de Excel, ya sea desde una hoja, de un formulario, cómo se deben de guardar los datos, qué cosas debemos de considerar, todo ese tipo de cosas. Lo que trata primero con los objetos de la base de datos, hablando de las tablas y las consultas, que es lo que vamos a necesitar. Te voy a enseñar cómo lo podemos gestionar desde Excel, desde VBA, de nuestro entorno de desarrollo. Con el archivo de trabajo va incluido el código que vamos a necesitar para gestionar los objetos, para crear los objetos, que en este caso serían las tablas, cómo crear las relaciones, cómo crear las vistas o las consultas que nos servirían para generar reportes. Toda esta parte lo vamos a ver en esta masterclass. Y algo interesante es que, como mencionaba al principio, si tú no tienes instalado MS Access en tu computadora, no hay ningún problema. Hay un par de requisitos que deberías de cumplir, pero que seguramente si tienes Excel instalado, no vas a tener ningún problema, porque es necesario tener unos componentes que se instalan también cuando se instala Excel. Y en el caso de que no los tengas, por alguna razón no los hayas instalado, no los tengas instalados, pues vamos a poner la opción o vamos a poner la fuente de donde se pueden descargar y el procedimiento que fuera necesario realizar para que los puedas tener instalados y a la vez puedas gestionar una base de datos de Access. Y mira, te quiero poner un ejemplo de lo que vamos a hacer en esta masterclass, para que te animes y te inscribas en esta masterclass y que puedas tener acceso a los videos, a los archivos de trabajo, al código fuente y sobre todo pues a la enseñanza que vamos a estar dando sobre esta masterclass. Acompáñame para que veamos unos cuantos ejemplos de lo que vamos a hacer en esta masterclass y cómo lo vamos a estar trabajando y qué herramientas vamos a tener para trabajar en ello. Vamos allá. Mira, tengo aquí un formulario que es el que se va a encargar de hacer la magia. Es con el que vamos a estar interactuando, es con el que vamos a hacer a crear nuestros objetos, a modificarlos y hacer todo lo que tengamos que hacer. Como decía, si no tienes Access instalado, este formulario va a ser en el cual nos vamos a apoyar para crear, modificar y hacer todo lo que tengamos que hacer con los objetos. También se pueden crear consultas desde aquí, hacer modificaciones y todo lo demás, pero pues esa parte la vamos a ver a fondo ya cuando estemos de lleno en nuestra masterclass. Ahorita simplemente te quiero poner un par de ejemplos en esta presentación para que lo evalúes y te animes. Tengo por acá abierta esta base de datos que está vacía, no tiene absolutamente ningún objeto, y esta es la base de datos que yo he creado para esta masterclass y es con la que vamos a trabajar ahorita. Lo que vamos a hacer simplemente va a ser crear una tabla. Vamos a crear una tabla para que podamos ver esta parte. Tengo por aquí
un código que voy a pegar por acá. Y mira, aquí tengo una definición de una tabla, que es una tabla que se llama empresas. Le voy a poner, bueno, ya sé por qué se ponen mayúsculas ahí, porque hay una, vamos a ponerle empresa, nada más. Tabla empresa, y tiene los distintos campos o cada uno de los campos que vamos a necesitar, ¿no? La fecha de captura, que es del tipo es un campo del tipo fecha. Por defecto va a llevar la fecha actual y la hora, que en este caso este campo regularmente sirve para saber cuándo se creó ese registro, ¿no? Cada vez que tú creas un registro en la tabla, automáticamente se le va a poner, automáticamente se le va a agregar la fecha y la hora del momento en el que se genera el registro. Este registro regularmente sirve, como decía, para dejar la marca en el registro de cuándo fue que se creó, ¿no? El ID de la empresa es un autoincrementable. Este va a ser el ID, lo pudiéramos decir, un valor irrepetible, un valor autoincrementable, como bien lo dice esta propiedad, ¿no? Que lo que hace es que cada vez que agregas un registro, automáticamente se va incrementando, no se puede modificar. El texto, perdón, el campo empresa, que es de 50 caracteres, no debe de estar vacío. Quiere decir que cuando nosotros creamos un registro o agreguemos un registro a esta tabla llamada empresa, pues al menos debería de tener este dato de la columna empresa. Tiene otro campo que dice dirección 1 y dirección 2, de 100 caracteres máximo cada uno. Uno que dice ciudad de 50, otro que dice estado de 50 también, país de 50, teléfono de 20, correo electrónico de 100. Y tiene un campo también del tipo byte, que por defecto tiene el valor número 0. Y pues es un campo que nos puede servir para nosotros marcarlos, de alguna manera pudiera servirnos, ¿no? Para que cuando nosotros marquemos este campo, o en este campo tengamos el valor de 1, nos pueda servir para indicar que ese registro está dado de baja, ¿no? Pero digo, a final de cuentas esto es un ejemplo y solamente quiero que veas cómo funciona. Tengo la definición de tabla completa. Si yo tuviera a lo mejor algún error por acá, bueno, ahorita vamos a ver, vamos a crearla primero. Aquí nos debería decir consulta ejecutada exitosamente, acá en la parte inferior del formulario. Esto quiere decir que la tabla ya fue creada sin ningún problema. Si yo voy a mi base de datos de Access, veo que no tengo absolutamente nada todavía, pero voy a dar F5 para refrescar el panel de los objetos, que es el que está del lado izquierdo donde estoy moviendo el apuntador. Al momento de darle F5, ahí aparece ya. Y si yo me voy a la tabla, y me voy a ver su diseño, voy a ver que tiene la definición que pues yo le había creado. Aquí tengo la fecha C de captura, el ID de la empresa, que es una autonumeración, y cada uno de los campos, ¿no? Vamos a estar viendo las distintas propiedades que podemos asignarle a cada una de las columnas o los campos, que si debe de tener un valor, que si no se debe de repetir, que si debe de ser un índice, y todo ese tipo de cosas lo vamos a hacer. Como decía, esto es solamente un ejemplo, y mira, una de las ventajas de este formulario que vamos a estar utilizando para crear todos los objetos y para llevar a cabo nuestra masterclass es que he cuidado hasta el más mínimo detalle. Obviamente una tabla, una vez creada, pues no puede existir otra tabla con el mismo nombre, y todo ello, si yo intento ejecutar otra vez la misma consulta, pues me dice que la tabla empresa ya existe, ¿verdad? Automáticamente nos da el error de que ya existe. Si yo tuviera, por ejemplo, un error, no sé, le voy a poner por acá otra T, para empezar, pues me va a decir que la tabla, bueno, primero me dice que hay un error en la definición del campo, ¿verdad? Y en caso de que fuera correcto, pues me diría entonces que la tabla ya existe, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer aquí? Podemos hacer, yo puedo borrar la tabla. Yo puedo borrar la tabla, automáticamente la puedo borrar con esta instrucción. Obviamente, ¿verdad? Vamos a estar utilizando sentencias SQL para crear, como decía, objetos, borrarlos, modificarlos y todo lo demás. Una vez hechas las definiciones de la tabla y todo lo demás, pues tú tendrás que saber que esta información o este tipo de consultas, pues no los deberías de hacer a menos que estés muy seguro, ¿no? Porque obviamente una vez que borras la tabla, ya no la puedes recuperar. Si yo ejecuto este procedimiento, me dice que ya se ejecutó. Si yo voy a mi base de datos, ahorita se va a quitar, y si no, pues basta con que le dé F5 y automáticamente la tabla se ha ido. Y entonces, así como procedimiento que hicimos, vamos a poder hacer otros procedimientos, como decía, para modificar la tabla, para agregarle más información, para crear otras tablas, para crear relaciones, para crear índices, para crear llaves foráneas, relacionar una tabla con la otra y de esa manera crear los índices para que una tabla esté enlazada con la otra. Vamos a poder hacer, como decía, todo ese tipo de cosas. Si yo vuelvo a crear ahorita la tabla, ya la tengo, vuelvo de nueva cuenta por acá, ya la tengo por ahí. Y si yo voy, por ejemplo, y quiero modificar
esta tabla que se llama tabla empresa. Por ejemplo, aquí le voy a poner TBL empresa y quiero agregar un campo del tipo entero que se llame, no sé, ID del curso, se me ocurre nada más, me dice que ya se actualizó o ya quedó ejecutada. Si yo vengo por acá y voy a la vista diseño, voy a ver que el último campo, ¿verdad? Ya tengo el ID del curso aquí. Esta tabla que ya existía, ¿verdad? La he modificado con otra instrucción que me permite alterar o modificar la estructura de una tabla, ¿verdad? Con la instrucción add puedo agregar una columna y le indico el nombre de la columna y el tipo de dato que vamos a guardar en esa columna. En este formulario pues es relativamente sencillo, también me permite consultar información de la tabla empresa. Por ejemplo, si yo hago un select all from TBL empresa, me va a crear una nueva tabla, pero como no tiene información, ¿verdad? Perdón, no me va a crear una nueva tabla, me va a crear una hoja nueva donde me va a depositar la información. Pero como no tenemos información, pues no me arroja todavía nada. Pero, por ejemplo, si yo le digo por acá insert y le pongo por acá tabla empresa y le voy a poner por acá, dijimos que al menos debería de llevar la empresa. Vamos a ponerle por acá el campo empresa y vamos a ponerle los valores y le vamos a poner empresa ABC. Si yo ejecuto este procedimiento o esta sentencia SQL, me dice que ya la ejecutó sin ningún problema. Si yo vengo ahora por acá, ya puedo ver que ya tengo por acá el registro empresa ABC. Aquí la tengo lista. O sea, ya le agregué un registro y me dice que el ID de la empresa pues le asignó el número 1. Acá me pone la hora a la que se creó el registro, a las 8:03, 10 segundos de la noche. Si yo vengo por acá y hago otra vez un select all from TBL empresa y ejecuto, aquí tengo un nuevo archivo en el que me ha creado la consulta. Bueno, el formato de la fecha pues no lo tiene, faltaría agregárselo, pero ya tenemos aquí una hoja nueva donde me creó un archivo nuevo, ¿verdad? Con la consulta que yo acabo de ejecutar. Entonces, todo este tipo de cosas, como lo mencionaba, vamos a poder hacerlo en esta masterclass, en la cual creo que va a ser de mucha, es de mucha importancia si tú quieres conocer un poquito más de base de datos, en este caso de base de datos de Access. Te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para poder manejar los objetos, para poder enviar información, para poder borrar la información de las tablas y todo lo que necesitemos hacer para que puedas llevar un mejor control de tus datos. Los demás botones que tenemos por acá, pues simplemente me permite limpiar, me permite saber o mandar un mensaje en la parte inferior del formulario para decirme a qué base de datos estoy conectada. La base de datos, el archivo lo pones en una hoja de configuración para que el sistema automáticamente o el formulario automáticamente se conecte a él, y el otro me sirve para terminar. Entonces, te espero en nuestra masterclass, espero que te inscribas rápido porque ya estamos a nada de empezar y de enviar los primeros correos electrónicos con el acceso y con los videos para nuestra masterclass. Te espero. Excel con base de datos de Access, gestionando las bases de datos desde Excel y VBA. Hasta pronto.